sesión. La verdad es que es un tema bastante bonito y ahí vamos a ir viendo. Se van a dar cuenta que no es muy difícil. Ah, bueno, se conectó alguien más. Se logró. Jefferson. Bueno, en este caso vamos a ver un toquecito el tema de geometría en el plano, plano cartesiano y métricas fundamentales. Y básicamente vamos a empezar viendo lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy trabajaremos un poquito lo que es el plano cartesiano, localización de puntos, casos especiales, distancia entre puntos y coordenadas del punto medio. Si se dan cuenta, es una sesión bastante ligerita en el sentido de, en este caso, de la materia. La verdad es que no es muy pesada y la verdad es que sí es muy importante que trabajen esto. Digamos que es donde un parcial donde pueden recuperar bastantes puntillos. Bueno, recuperar no, sino compensar, diría yo. Vamos a ver un toquecito el tema del plano cartesiano. El tema del plano cartesiano es que en este caso nosotros vamos a tener un nuevo sistema de coordenadas. Habíamos visto, habíamos trabajado sobre la recta numérica para la parte de desigualdades, un toquecillo, ya lo habíamos visto, cómo trabajaba, cómo era. Y en este caso me puedo dar cuenta entonces que también podríamos hablar básicamente del plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano va a ser básicamente dos ejes, un eje X que va de izquierda a derecha, horizontal, un eje Y que va de abajo hacia arriba, vertical, que se intersecan en el centro que vamos a llamar en este caso el origen, que es el 0,0. Ahora, una nota muy importante es que este sistema también se conoce como el sistema de coordenadas rectangulares. Entonces me puedo dar cuenta que funciona de esta forma. Una nota importante, digamos, es que, por ejemplo, acá, no sé por qué se me pintó así. Bueno, creo que puedo hacer. Ajá, porque no puedo rayar. Quiero pintar, pero no me deja. Bueno, no sé por qué se me está conectando muy poquito hoy en esta sesión. La verdad es que estoy un poquito preocupado y voy a mandar. Bueno, no sé si decirles otra vez. La verdad es que me preocupa, básicamente, porque después no ven la grabación, entonces o piensan que la materia no es importante. Este es el grupo 2. Sí. Bueno, en este caso puedo darme cuenta que va a haber un sistema de coordenadas rectangulares, también se puede decir de esa forma. Ahora, el eje de las abscisas, ustedes acuérdense de abscisas porque el A es de acostadas, entonces, acostadas. Entonces, acostadas. Y va a haber una recta numérica horizontal y va a ir de izquierda a derecha. Entonces, ustedes saben que aquí va a ser los valores negativos y aquí van a ser los valores positivos. Muy importante. Ahora, también tendríamos la recta numérica vertical. En el caso del vertical, empieza en negativo y luego es positivo, de arriba abajo, de esa forma. También tendríamos el origen donde se intersecan ambos ejes. Se intersecan directamente en el centro. Y el plano cartesiano se va a dividir en cuatro segmentos. En este caso me doy cuenta que van en sentido antihorario, es decir, va en contra de las agujas del reloj. Y me doy cuenta que empieza. Los pares ordenados siempre van a tener en primera componente X y en la segunda componente Y. Es decir, en este caso me puedo dar cuenta que aquí la primera entrada va a ser positiva y la segunda entrada también va a ser positiva. El valor de X positivo y el valor de Y positivo. Ahora, por otro lado, me puedo dar cuenta entonces que ¿qué? Bueno, me puedo dar cuenta que en la segunda, pues estamos en el lado izquierdo del plano. En el lado izquierdo, las entradas o las segundas entradas van a ser la primera entrada y las X van a ser negativas y las Y van a ser positivas porque están por encima de él, o sea, están por arriba.
Bueno, ahora en el tercer cuadrante, en este caso me puedo dar cuenta que las estamos en el lado izquierdo del plano, es decir, entonces me puedo dar cuenta que las X son negativas y las Y están por debajo, es decir, van a ser también negativos. Y esta es una cara triste, si se dan cuenta. Y finalmente, podríamos llegar a ver directamente qué cosa. Bueno, en este caso me puedo dar cuenta que en el cuarto cuadrante los valores de X van a ser positivos, pero los valores de Y van a estar por debajo del eje, entonces van a ser negativos. Pueden darse cuenta que los cuatro cuadrantes pues son muy importantes. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si ustedes se van directamente a las prácticas, ya les había mencionado cómo uno va a la parte de las prácticas. Uno se va a la parte de, busca en Google, cursos de servicios de la UNA. El primer coso que se les sale acá, que básicamente de la escuela de matemáticas, lo presiona. Y se cayó el servidor. No sé qué tan frecuente les pasa eso en la UNA. Mira, aparece el tech ya. Se cayó. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, voy a devolver un toquecito a la presentación. Bueno, ahí, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que sí es un toquecito importante. Vamos a ver, esto sale descargado, le dan descargar y aquí está el programa. En este caso, durante los siguientes contenidos van a ser geometría euclidiana y funciones. Ahora, aquí, en la parte de abajito, hay una parte donde dice carpeta. En la parte de carpeta está todo el material. En la lista de ejercicios y por contenido, el contenido número 4 vean donde directamente el primer ejercicio dice, indique en cuál cuadrante se ubican cada uno de los puntos. Ah, ok. Entonces sí es importante. Importante. Entonces tienen que básicamente saber cómo colocar los puntos. Y de hecho, por ejemplo, puede venir algún ejercicio como un elemento está en el primer cuadrante. Entonces ustedes saben que directamente dónde tienen que colocarlo. El valor de X positiva, Y positiva. El segundo cuadrante, bueno, X, en este caso X negativa, Y positiva. Y aquí hay un pequeño cuadro resumen de eso. Ustedes pueden notar, bueno, primer cuadrante, positivo las X, Y es positivas. Segundo cuadrante, X negativas, Y es positivas. Tercer cuadrante, X negativas, Y negativas. Y cuarto cuadrante, positivo y luego negativo. ¿Por qué es importante esto y por qué se da de esa forma? Bueno, primero es más, menos, menos, más. ¿Por qué razón? Y luego es positivo, positivo, negativo, negativo. No es más fácil que las X fueran de esa forma. Eso es básicamente por el tema que sigue después de funciones, que es el de funciones exponenciales y trigonométricas. Esa es una parte que hay que tenerle mucho cuidado, así que sepan de que en este caso vamos en sentido antihorario. ¿Por qué? Bueno, por básicamente ciertos consensos y ciertas cuestiones que van a ver después. Entonces sepan que se es de esa forma. Y una nota importante que dice nota sobre los ejes, los puntos sobre los ejes no pertenecen a ningún cuadrante. En este caso, ejemplo 3,0. Ahora dice aquí, para localizar al punto A, B, o sea, primero ahora tenemos que localizar puntos. Dice, localización de un punto A, B. Para localizar un punto A, B, se traza una recta en X igual a A. Es decir, básicamente, viene aquí, en este caso me puedo dar cuenta que X es igual a es directamente esta recta. El valor de X es igual a, ¿cuánto? A menos 3. Ahora, se traza una recta horizontal en Y igual a B. Entonces, en este caso, el valor de Y va a ser el 2. En este caso, me puedo dar cuenta que el valor de X es menos 3 y el valor de Y, ¿quién es? Es 2. Entonces, yo me muevo en este caso, ta, 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 y me muevo ta, 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 ta. Y me doy cuenta que en este caso, pues el punto que ando buscando, ¿quién es? Este de acá. Entonces, básicamente, las coordenadas, recuerden que las horizontales son las X y las verticales son las Y. Entonces, básicamente, en este caso me piden encontrar, en este caso, a 2, menos 2. En este caso es el valor de X y este va a ser el valor de quién? De Y. Entonces me muevo 2 unidades hacia la derecha, vertical, y me muevo 2 unidades hacia abajo, horizontal.
y me doy cuenta que donde yo dispare esas rectas, pues directamente ese es el punto. Tiro acá y me doy cuenta que las 12 intersecan. Entonces ahí es mi punto 2, menos 2. ¿Alguna pregunta al respecto? Y cualquier punto, digamos, o sea, cualquier punto que me dé la gana. Bueno, puedo ubicar al 2, perdón, al 3,1. Bueno, en este caso, me muevo una unidad, dos unidades, me muevo tres unidades hacia la derecha, ta, 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 tres unidades hacia la derecha, y luego ¿cuántas puedo subir? Bueno, subo una unidad. Y finalmente este es mi punto, ¿quién? 3,1. Entonces, de hecho pueden verlo como el menos 3,2 se puede ver como moverse, en este caso, una cantidad de cuántos pasos hacia la derecha. Bueno, me muevo tres pasos hacia la izquierda y me muevo dos hacia arriba. En el caso del 2 como menos 2, dos unidades hacia la derecha, dos hacia abajo. Entonces puedo verlo de esa forma. Si tienen preguntas al respecto, pues me preguntan. O sea, el tema es que ustedes no queden con dudas. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Tienen preguntas al respecto? Voy a revisar un toquecillo, porque la verdad es que no quiero que queden dudas al respecto. Y más en un tema tan de dificultad no tan algebraica. Entonces, yo quiero que quede lo más claro posible. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, me puedo dar cuenta que vamos a ver un toquecito de la parte de deducción de la fórmula para encontrar básicamente distancia. Entonces, aquí, geometría analítica, G2, el grupo A2. Entonces me puedo dar cuenta, ay, no les pasé la presentación al otro grupo. Bueno, ahorita lo paso. Me acabo de acordar. Entonces, G2. El tema va a ser geometría en el plano cartesiano, que eso tiene el nombre de geometría analítica. Geometría analítica. Y en este caso hay algunas definiciones. Ya las vimos, ya estas fueron de plano cartesiano. También se le puede llegar a llamar R2. Eso tiene un nombre, tal vez vayan a verlo en algunas cosas como estructuras lógicas o cursos de ese tipo. También podríamos lleguemos al concepto de puntos, puntos en el plano, puntos en el plano. Ahora voy a dar una cosa muy importante acá, lo voy a mencionar ahorita, igualdad de puntos, igualdad de puntos. Se dice que dos puntos, en este caso les voy a decir A, x1, y1, en este caso x1 y y1 no reales, y otro punto, x2, y2 son iguales, sí, solo sí. En este caso, son iguales si se cumple lo siguiente, que x1 es igual a x2, o sea, las primeras dos componentes son iguales entre sí.
Y obviamente las segundas componentes también son iguales entre sí. X, Y1 es igual a Y2. Así de sencillo. Entonces, básicamente eso. Entonces, dos puntos son iguales y se cumple eso. Y con eso nos la podemos jugar, la verdad. Entonces, eso sería básicamente. Disculpen si hay un poquito de ruido, pero es que está lloviendo, de hecho. Entonces, me puedo dar cuenta que vamos a continuar. Ok, ahora voy a poner también lo siguiente. Voy a iniciar otro título que se llama Distancia entre puntos. Distancia entre puntos. Si recuerdan, vamos a hacer un recordatorio del teorema de Pitágoras. Si un triángulo es rectángulo, entonces su lado mayor se llama hipotenusa y los otros dos lados, catetos. Y se cumple el teorema de Pitágoras. En este caso se dice lo siguiente, que básicamente la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y aquí le voy a poner lo siguiente, la suma de los cuadrados de los catetos es la hipotenusa al cuadrado. Es la suma, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y generalmente lo que nosotros hacíamos, generalmente, generalmente, se encuentra la hipotenusa al aplicar raíz cuadrada. En este caso nosotros tendríamos que sea el cuadrado es igual al cuadrado más el cuadrado. Aplico raíz a ambos lados. Y si ustedes recuerdan, la raíz de algo al cuadrado era igual al valor absoluto de c. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Recordando un poquito, habíamos dicho que el valor absoluto de c es igual al AC, o sea, lo que está dentro, si lo que está dentro es positivo.
o menos c si lo que está dentro es negativo. Y aquí me puedo dar cuenta que puedo quitar directamente el valor absoluto. ¿Por qué razón? Porque c es mayor o igual a cero al ser medida. Al ser, al ser medida. Y las medidas son positivas. Entonces les estoy recordando un poquito acerca de esto, para que lo tengan en cuenta. ¿Y ahora qué cosa? ¿Ahora qué vamos a hacer? Perdón si no se me escucha, pero es que digamos que está lloviendo demasiado. No sé si ya estará lloviendo. Ok, entonces tendríamos eso. Ahora, noten lo siguiente. De hecho, voy a utilizar esta imagen de acá. Miren esta imagen de acá. Tenemos dos puntos, entonces yo quiero calcular la distancia entre esos dos puntos. Entonces, ahí tengo la cosa para hacer dibujos y digamos que quiero ponerle un color morado. ¿Ves? Entonces quiero calcular esta distancia. Entonces yo quiero calcular esta distancia. Le voy a poner un signo de pregunta. Entonces voy a poner un signo de pregunta. ¿Cómo calculamos esta distancia? Uno podría llegarse a preguntar. Entonces, yo puedo anotar lo siguiente. Si yo extiendo esto hacia abajo, que raro, no me deja borrarlo, pero bueno, aquí lo voy a ocultar. No se va a ver. Ja, ja. Si yo extiendo, no se me está queriendo borrar. Qué raro, el control Z no me está funcionando. Voy a cerrar un toquecito la aplicación, ya la vuelvo a abrir nada más. Que a veces le agarra raro. Solución de técnico en sistema. Van a darse cuenta que sí, ahora sí funciona. Bueno, ahí se bugueó. Ahí quedó fuera del plano. Entonces, si yo dibujo esto, así de esta forma, y lo pongo, por ejemplo, en color azul y punteado, y hago otra recta exactamente igual, eh, ahí me puedo dar cuenta que se forma un triángulo de qué tipo. Ahora se forma un triángulo rectángulo. Ahora me puedo dar cuenta que qué punto va a tener esta intersección de acá. Bueno, me puedo dar cuenta que tiene la misma.
coordenada en X y tiene la misma coordenada en Y que ¿quién? Que este punto. Ajá. Entonces, yo me puedo dar cuenta cuál es esta distancia. Esta distancia es directamente. Me puedo dar cuenta que me muevo un total de ¿cuántas unidades? Me moví un total de 4 unidades. ¿Qué son estas 4 unidades? Bueno, la parte de arriba menos la de abajo. Entonces, en este caso, sería igual a 2 menos menos 2, que en este caso me dio igual a ¿cuánto? Me dio igual a 4. ¿Y cuánto me dio esta distancia de acá? ¿Cuánto es? Me doy cuenta, en este caso, que me muevo un total de ¿cuántas unidades? Hay un cuadrito acá, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos. En este caso, cinco cuadritos. Que en este caso es lo mismo agarrar esta cantidad de 2 y restarle ¿quién? La de abajo, que en este caso sería igual a -3. Básicamente, ahí puedo darme cuenta que ahí estaría básicamente ¿quién? Ahí estaría básicamente la medida de ¿quién? De esos dos lados. Y como yo tengo esos dos lados, yo sé que por teorema de Pitágoras se cumpliría que en este caso, el valor de b sería igual a la raíz de ¿quién? En este caso, a la raíz de los catetos al cuadrado. En este caso sería 5 al cuadrado más ¿quién? Más 4 al cuadrado. Al final esto me da igual a ¿quién? A la raíz de 41. Y esto es importante. Bueno, la deducción de la fórmula puede llegar a ser importante, pero me doy cuenta que funciona de esta forma. O sea, la fórmula sale de ahí. De hecho, tal vez voy a hacer un poquito de referencia a la parte de sus carreras. Ok, yo para programar un juego ocupo saber matemáticas. Realmente no. Pero si yo quiero optimizar, hacer nuevos procesos, quiero quiero que las cosas funcionen o quiero saber cómo es que funcionan las cosas por detrás, por ejemplo, de un motor de gráfico como Unity u otros, o Unreal Engine u otro tipo de assets, es importante. Pues sí, o sea, en esta computadora no tengo, por ejemplo, Blender, pero por ejemplo, cuando uno trabaja con Blender para hacer modelado de ciertas cosillas, pero ustedes se van a dar cuenta que el sistema de coordenadas se utiliza de manera implícita. Así que, importante, fundamental no es, pero si yo quiero, pues, optimizar o quiero modelar ciertas cosillas, es importante, pues sí. De hecho, en Blender, vamos a ver, Blender. Mucho de las cosas que se trabajan en Blender es con sistemas de coordenadas. Entonces, ¿se utiliza? ¿Se le puede llegar a utilizar? Bueno, sí, realmente eso sí tiene una cierta utilidad. Yo sé que ustedes no van a estudiar para programar, ni, bueno, para programar videojuegos así, pero sí va a ser como importante que entiendan eso, que el tema de los ejes, de todo eso, por algo es que se pide, por algo es que el currículum exige saber matemáticas. De hecho, si yo pongo Blender, ustedes, bueno, Blender, hay veces donde pues, uno genera directamente todo el escenario utilizando ciertos assets. Entonces, es importante. Y yo aprendería a usarlo también. El sistema de coordenadas, sí. Y de hecho, pues, digamos, muy pocas veces se les da un ejemplo a ustedes de dónde me sirve esto, pero digamos que eh, es bastante útil. Y ese sistema de coordenadas, pues, también es bastante importante. Ahora, ¿a qué quería llegar yo con todo esto? ¿Por qué me puse a calcular ese tipo de cosas? Bueno, porque si yo tengo dos puntos arbitrarios, si yo tengo dos puntos arbitrarios, pues me doy cuenta en este caso, me doy cuenta que si yo quiero calcular esta distancia de este punto a ese punto, pues directamente puedo darme cuenta que va a ser igual. Bueno, quiero ver
directamente qué tanto cambia con respecto a quién, con respecto a X. Es decir, este punto de acá, como habíamos hablado anteriormente, va a ser el punto X2, bueno, X2, o sea, el valor en X sería X2 y el valor de Y1. Entonces sería básicamente el punto X2, Y1. Y si yo quiero calcular básicamente, si yo quiero calcular cuánto mide esta distancia, pues resto las X. Y en este caso, ¿qué hago también? Resto las Y entre sí. Una nota importantilla tal vez aquí, para irlo mencionando, que de hecho este símbolo de delta, en este caso delta, se llama delta, y en este caso denota cambio, nota el cambio. En este caso, ¿cómo cambiaron las Y's? Bueno, delta Y. O sea, ¿cómo cambiaron las Y's? ¿Cómo cambiaron las X? Bueno, va a ser delta X. Entonces, si ya ustedes se dan cuenta, pues esto al cuadrado más esto al cuadrado tiene que ser igual a ¿quién? A la hipotenusa al cuadrado. Y de ahí se obtiene el teorema de Pitágoras, o de forma análoga, se obtiene la fórmula de cambio bueno, de distancia entre puntos. De esta forma, despejando a D, se obtiene la fórmula ¿de quién? Ah, de distancia entre puntos. Y de hecho, unos ejercicios clásicos, pero clasiquísimos en programación. Y de hecho, uno de los ejercicios con los que ustedes generalmente empiezan es, dados 3 puntos, determine cuál es el segmento más largo. Entonces, generalmente uno aplica la fórmula de distancia para esos 3 puntos. Entonces, no sé si alguna vez ya lo hicieron o qué, pero sí, es como un ejercicio clásico en programación que dice, determine cuál es la distancia más larga. Entonces, sí, la parte de programación trae esa parte de distancias, es un ejercicio clásico y me sirve de algo. Generalmente es para ponerlos a prueba de ustedes para ver si aplican algunas fórmulas matemáticas. ¿Por qué? Porque la matemática en la parte de programación, diría yo, o sea, en otras carreras no siempre se va a ocupar del todo. Pero, por ejemplo, en la parte de programación y la parte de ingeniería de datos, matemáticas es su segunda, es la base, sería como los cimientos y la fachada de su casa, básicamente, con respecto a la parte de ingeniería de datos, es la parte de programación. Y de hecho, una persona muy buena en programación es una persona que sabe mucho de mates. De verdad te los digo, así que póngale bastante. Esto se va a cortar entre un ratillo, así que voy a nada más a mencionar que la fórmula final, pues la coloco acá. Entonces, esta sería la parte número 3, que sería la parte de cálculo de distancias. Y ahorita procedemos a hacer este ejercicio de acá. De hecho, voy a recortarlo un poquito. Ahí estaría y lo centro. Y le voy a poner nada más. Y eso, básicamente, la distancia de un punto A a un punto B es básicamente agarrar la primera componente del A y le resto con la primera componente del B. Además, lo elevo al cuadrado y le sumo la segunda componente del Y menos, o sea, la segunda componente del A y restarle la segunda componente de quién? Del B. Y una pregunta, ustedes pueden preguntarse, pero profe, una pregunta, ¿importa el orden? No, no importa el orden, ya les voy a explicar la razón por la que no importa el orden, pero para que sepan, estamos. O sea, no importa el orden, puede ser A, B y ahorita les menciono eso. Entonces, esto se va a cortar, cualquier cosa nada más vuelven a entrar en el mismo enlace, estamos. ¿Importa el orden? No, Pi, no importa. Entonces, los espero en la siguiente parte. Tómenlo en cuenta. Es que, como les digo, esta parte es bastante bonita. Como les digo, esta parte, pues ya tendríamos la fórmula. Y una nota importante para que lo sepan, nota importante.
Esto tal vez estuviera en el examen, pero digamos que no era tan importante, digamos. O sea, una nota importante para que ustedes sepan es que uno tiene la siguiente propiedad. No sé si creo que no lo había mencionado. Bueno, creo que sí, tal vez, no me acuerdo. Pero vean esto. Si yo tengo a menos b al cuadrado, pues digamos que esto sería igual al a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Y qué sucede si yo pongo primero el b cuadrado y luego y de último la? Los intercambio de lugar, pero cada uno se lleva su respectivo signo. Entonces yo tendríamos b al cuadrado más a cuadrado y finalmente esto, yo sé que el orden de los factores no el orden de los factores no altera el producto. Entonces, en este caso me puedo dar cuenta que pongo el b primero y luego el a. Entonces puedo escribir 2ba. Y si ustedes se dan cuenta y tienen buenos ojos, me doy cuenta que el b cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ah, ok. Entonces, me puedo dar cuenta que eso corresponde a quién. Ah, corresponde al producto notable. Nada más que es quién. B menos A, todo al cuadrado. Entonces llegaríamos a que esta expresión y esta expresión son exactamente iguales. Y de hecho, pues yo lo puedo probar en calculadora. Si yo tengo 25 menos 20 todo al cuadrado. Entonces yo vengo aquí a la calculadora, vengo a la calculadora y pongo 25 menos 20 todo al cuadrado. ¿Eso me da cuánto? Me daría igual a 25. Ahora vamos al revés. Si yo pongo 20 menos 25 todo al cuadrado, ¿eso es igual a cuánto? Ah, me da exactamente igual. Así que no importa el orden. Si quienes yo escoja de primero o de segundo, no importa realmente. O sea, eso es una parte importante. De esta forma, de esta forma, pues me da igual exactamente que yo ponga primero y que ponga de segundos. No me importa. Puedo poner el que me dé la gana de primero y de primero de segundos. Pero una buena práctica es, por ejemplo, si este es primero, lo dejan primero. Si este, o sea, si este es primero, pues este va primero. Y si este va primero, pues también lo ponen primero en el otro. O sea, los dos exactamente primeros. ¿Por qué? Bueno, porque hay un tema en el que sí importa el orden. Y se los estoy mencionando una vez. O sea, si yo pongo a alguno de los dos de primero, el otro se queda de primero. Entonces, es una parte que sí va a ser importante. Tienen que tener como cuidadillo con eso. O sea, si yo pongo a los valores de A primero, pongo a los valores de A primero. Si pongo a los valores de B segundos, se quedan de segundos. No hago un arroz con mango. ¿Por qué? Primero que todo, porque ustedes se tienden a enredar menos. Y segundo, porque hay una parte donde sí es importante. De hecho, siempre me acuerdo de aquel meme entonces, yo como soy relativamente joven, entonces estoy actualizado. Este meme es viejísimo. Entonces, esta fórmula ustedes la conocen. Ya ahorita me la va a mandar ahorita y ya después se las mando, se las comparto a ustedes. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima clase, la clase del viernes. Y pues para que lo tomen en cuenta. Bueno, directamente ya me lo mandé por Telegram porque tengo esa costumbre. Aquí está. Este es básicamente, para recordarles un poquito, esa es una tontera porque esta fórmula de aquí significa pendiente. Pero una nota importante es que, por ejemplo, cuando utilizo este tipo de cosas para también que ustedes se acuerden. Si yo me doy cuenta, este primer término, Y2, siempre va a estar encima de este. Aquí sí es muy importante el orden. Si el Y2 va primero, el X2 va primero. Si el X1 va primero, el Y1, si el Y1 va de primero, también va a ir de primero. Sí importa, en este sí importa el orden. De hecho, cuando yo estuve en el colegio, me tocó utilizar esa fórmula, pues me sucedió una cosa tonta. O sea, yo perdí puntos porque en vez de escribir y2 menos Y1, escribí Y1 menos Y2.
y en la parte de abajo puse x2 menos x1, o sea, y el primero fue el 2 en la parte de arriba y luego en la parte de abajo puse el 1 de primero, entonces ahí obviamente me equivoqué. El resultado me quedó al revés, por esa tontera. Pero aquí, en esta fórmula de distancia, no importa el orden, pero sí, si tengan la costumbre de poner las cosas de primero. De esta forma, la distancia, en este caso de A a B, es igual a la raíz de x1 menos x2 todo al cuadrado más y1 menos y2 todo al cuadrado. Vean, el 2 siempre va de segundo, en este caso. Ahora, por la propiedad que yo tengo aquí arriba, yo puedo invertir el orden del A y el B. Entonces, el A y el B, ¿quién son? A, el x2 y el x1. Entonces, esto me quedaría x2 menos x1 todo al cuadrado más y2 menos y1, que sería otra fórmula que ustedes pueden ver por ahí. ¿Importa el orden? No. Y finalmente ustedes pueden darse cuenta que esto es igual a la distancia de ¿quién? De BA. Entonces, aquí es donde uno concluye lo siguiente. La distancia de, en este caso, A a B es la misma que de B a A. Una cosa súper, pero súper, ¿cómo se puede decir? Súper sencilla de ver. Pero, una cosa sencilla de ver, pero que tengo que tener mucho cuidadillo. Esa es una propiedad. Entonces, le puse respuesta. No sé por qué le puse respuesta. Es propiedad. Propiedad. La distancia de A a B es la misma, o sea, son exactamente iguales. Y es importante. Realmente es esta proposición es con frecuencia útil. Hay un libro de matemáticas que se llama Principio de Matemática que toma 283 páginas para probar que 2 que 1 más 1 es igual a 2. Es un libro que la verdad, y lo peor es que le pone al final, como esta proposición es con frecuencia útil. O sea, básicamente como que al final es algo que uno da por hecho, pero digamos que se puede llegar a probar. Entonces, básicamente, ahí tendríamos básicamente la parte de propiedades. Y acuérdense de eso, si y2 va primero, el x2 va primero. Si el x1 va de primero, pues el x1 va de primero. ¿Para qué? Porque digamos que en la fórmula de distancia sí va a ser muy importante y les puede llevar a errores y no quiero que cometan errores. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Que si el x1 va primero, el y1 va primero. Ok, y es importante eso, sí. Vamos a ver el tema de distancias. Hay un ejercicio y voy a también a decir otros tipos de propiedades. Propiedades. Ok, propiedades. Voy a empezar hablando un poquito de propiedades de distancias. Las distancias, esto no se lo dije al otro grupo, pero digamos que para que más o menos ustedes no las enumere, pero es que con ustedes tengo un poquito más de tiempo hoy. Vamos mucho más rápido. La distancia, en este caso, de un punto a sí mismo, ¿ustedes cuánto creen que sea? Bueno, ahí lo escribí. A veces hablo solo. La distancia de un punto a sí mismo, pues es F. Entonces, una distancia de la distancia de sí mismo a sí mismo. La distancia de sí mismo a sí mismo es siempre ¿cuánto? Bueno, me puedo dar cuenta que siempre o sea, va a ser cero. O sea, muy interesante. La distancia, en este caso, de A a B, pues es la misma distancia de B a A.
Clarísimo. Todas esas propiedades se pueden probar. Y aquí es donde viene una propiedad muy importante de distancias. Esta, la siguiente propiedad, bueno, también la distancia de A a B es mayor o igual a cero. O sea, la distancia básicamente de un lugar a otro siempre va a ser positiva. Siempre no negativa. ¿Qué otras propiedades tenemos de distancia? Simplemente como para que la sepan. Tendríamos esta es de las fundamentales. Dados ABC en el plano, se va a cumplir lo siguiente, en este caso se va a cumplir lo siguiente. La distancia de A a C siempre es menor o igual a la distancia de A a B más la distancia de ¿quién? De B a C. ¿Cómo se puede entender básicamente? ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, básicamente que si yo tengo dos puntos, un punto A y un punto C, resulta que si yo agarro cualquier otra ruta, y esto es lógico en cierto sentido, o sea, si yo agarro cualquier otra ruta, es más fácil irse directo que irse por otra ruta, básicamente. Eso se llama desigualdad triangular. Es como, oye, cuando uno se va directito a la casa, cuando uno se va directito a la casa es más fácil que si me hubiera desviado, ¿verdad? Si me voy directito a la casa, llego antes que tomando cualquier otra ruta. Lo puedo ver de esa forma. Si me voy por otra ruta, pues es más lento. Más lento pues más distancia. De hecho, a mí me pasaba, o sea, cuando yo estaba cuando yo estaba en el kinder, yo me preguntaba, o sea, yo tenía básicamente, o sea, cuando uno va en las calles, ustedes saben que las calles, pues son paralelas, entonces yo me preguntaba, ¿qué es más rápido? ¿Irse directamente en la calle y luego cruzar? O, y básicamente cruzar antes, o sea, cruzar en línea, ¿cómo se llama? En diagonal. Esos fueron unos de los pensamientos que vi surgieron. Entonces, ¿cuál es más, con cuál camino menos? Siempre perezoso, desde pequeño. Pero aquí es donde uno puede darse cuenta que, pues claramente la respuesta es claro. Pues es más fácil irse en línea recta que tomar dos caminos, básicamente. O sea, siempre va a ser más rápido irse en línea recta. Entonces es más fácil de cruzar básicamente en diagonal. Obviamente, al tener más distancia, pues es más probable que uno lo golpeen. Hay que tener cuidado también con respecto a eso. Entonces, siempre va a ser más corta. ¿Qué cosa? Bueno, el camino directo. Y una nota importante aquí. Si ABC son colineales, se cumple al menos alguna de las siguientes se cumple al menos alguna desigualdad de las siguientes. No, desigualdad. Alguna igualdad de las siguientes. O sea, básicamente lo que estoy diciendo, si son colineales, se cumple alguna de las siguientes desigualdades. Entonces, siguientes. Entonces, se cumple que la distancia de A a C es igual, vean que ahora no es menor o igual, ahora es igual a quién, a la distancia de A B más la distancia de B a C.
O sea, en lugar de irnos, o sea, si yo digo, ah, bueno, tengo tres puntos que están sobre la línea recta, entonces resulta, porque digamos, o sea, aquí tal vez lo voy a mencionar, colineales sobre la línea recta. Se cumple eso, que esas distancias son exactamente iguales. También, y pues en este caso, eh, esta es la primera. Se cumple esta, o puedo llegar a poner aquí en primera. Bueno, puedo poner algo, ya es primero, puedo poner aquí en lugar de poner al C primero, voy a poner al A, C, B. En este caso, pues, bueno, de hecho, todavía voy a poner A primero. A, pongo A primero, pongo al C segundo y pongo al B. Entonces, la distancia de A a B, perdón, de A a B es igual a la distancia de A a C más la distancia de ¿quién? La distancia, en este caso, de C a B. Y eso sería básicamente la segunda igualdad. Ahora, puedo poner básicamente ¿a quién? Puedo poner primero a C, pongo a B, a C y luego a A. Entonces, que la distancia de B a C es igual a la distancia de B a A más la distancia, en este caso, de A a C. Esas serían las tres. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué no pongo otras más? Porque resulta que cualquier otra más se reducen a estas. O sea, cualquier otra de las desigualdades o cualquier otro caso se reduce a alguno de ellos tres. Simplemente reordenando las letras, escribiéndolo de otra forma, digamos así. O sea, cualquier otro caso sí, es básicamente alguno de estos. Entonces, básicamente, si yo sumo cualesquiera dos segmentos y me dan igual a uno tercero, pues son colineales. Entonces, ahí es el único caso donde la desigualdad triangular no se cumple. Bueno, sí se cumple porque digamos que el menor igual se incluye acá, pero en este caso es mucho más específico. Cuando se cumple la igualdad es que son colineales. ¿Estamos? ¿Por qué menciono esto? Bueno, yo menciono esto porque hay algunos ejercicios dentro de las prácticas que traen este concepto de colineales. ¿Pero qué es colineales? Bueno, que están sobre la misma recta. ¿Y cuándo sé que están sobre la misma recta? Bueno, o tengo la fórmula de rectas, que esa todavía no la hemos visto, así que, sí, pues en este caso no, ¿cómo se llama? No, no compete. O sea, no compete, la verdad. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no aplica. Porque digamos que todavía no tengo desbloqueada la fórmula de rectas. No la tengo disponible, así que no la tengo desbloqueada. Es como cuando yo tengo un personaje bloqueado en un juego. No lo puedo usar aún. Entonces, los ejercicios que son de la parte que no sé, de que no tienen, que los ejercicios van como de menor tema, mayor tema, pues en este caso no puedo utilizarlo. Pero puedo utilizar alguna de estas tres. Ahorita hacemos un ejercicio de esos. Ahora, voy a retomar un poquito el tema de cálculo de distancias. Cálculo de distancias. Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio nada más para te dar a entender eso. Aquí está. Voy a cerrar lo demás porque la verdad es que está estorbando. Y vamos a hacer este ejercicio de acá. Este es del libro de Picado, básicamente. En la carpeta que les mostré ahora, resulta que hay una parte donde dice matemática general y hay una parte donde dice material de apoyo. Aquí hay, no, ustedes no están desprotegidos, ustedes pueden revisar el material de apoyo. Materiales por tema, y me voy directamente a la parte de no desigualdad, ya terminamos. Tendríamos la parte de geometría analítica. Aquí estaría básicamente esta parte. Y aquí está la solución de este ejercicio.
pero, vamos a hacerlo a mano. Cálculo de distancias. Calcule la distancia entre esos dos puntos. ¿Me importa el orden? No, pero vamos a proceder a hacer este ejercicio. Solución, solución, solución. La distancia en este caso de A a B, ok, en este caso me puedo dar cuenta que la distancia es igual a quién? Y básicamente a la raíz de quién. Bueno, la raíz en este caso agarro ese valor. Bueno, la distancia de AB básicamente va a ser igual a x1 menos x2, todo al cuadrado, más que y1 menos y2, todo al cuadrado, de esta forma. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, y básicamente ahora, pues voy a poner el nombre a cada uno de los valores. Puedo ponerle a este x1, y a este le puedo poner x2, a este le puedo poner, perdón, me disculpo, y1, que me enrede, y esto x2, y este va a ser y2, de esta forma. Y de esta forma me puedo dar cuenta entonces que quedaría la raíz de quién. Bueno, quedaría entonces el valor x1, que es este de acá, y le resto quién, el valor x2. Entonces, en este caso, me puedo dar cuenta que es menos 4 menos 2 todo al cuadrado, más quién. Más, en este caso, eh, más, en este caso, y la segunda, la resta de las dos componentes, menos uno menos 5 todo al cuadrado. ¿Y qué hacemos esto? ¿Lo calculamos a mano? No. En este caso, le ponemos la raíz, en este caso, ¿de quién? De menos 4 menos 2 todo al cuadrado, más menos uno menos 5 ay, me lo borré sin querer, 4 menos 2 todo al cuadrado, más menos uno menos 5 todo al cuadrado. En este caso, esto me da 6 raíz de 2. Y se cumplió, listo. Ahora vamos con la distancia de quién? De B a A, que en este caso pues sería igual a las primeras componentes, que sería x2 menos x1, las segundas componentes de primero, más que y2 menos y1, todo al cuadrado. Y de esta forma quedaría entonces la raíz de quién. Bueno, vamos con la resta. X2 va ahora primero, a dar menos 2 menos. Y aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado. De hecho, aquí voy a quitarle esta barra de aquí arriba. Menos 2 pero 2 menos, menos la primera componente, que en este caso es menos 4. Vean que este menos de acá es de la fórmula. Y este menos de acá es de quién. Ah, es del paréntesis. Entonces, de hecho, si ustedes quieren, podemos pintar esto. De hecho, me gustaría como pintar los paréntesis de forma diferente. Por ejemplo, este primer paréntesis lo quiero pintar en celeste y este otro paréntesis lo voy a pintar en un color rojo. Bueno, rojo no me gusta. Verde. No, muy feo. Verde de esta forma, este verde. Entonces, me puedo dar cuenta en este caso que con respecto a este y a este, pues irían de primeros. Irían de primeros. Irían de primeros. Entonces, básicamente, ahí me doy cuenta que los X1 y Y1 quedaron de primeros. Aquí me puedo dar cuenta que quedaron de quién? De segundos. Ahora, los otros quedaron de segundos. O sea, este 2 quedó primero y este 2 y este 5 quedó de segundo. Ahora voy al revés. Y todo esto cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Más el otro componente, que en este caso fue el de Y2, el 5 menos menos uno. Todo esto cierro paréntesis al cuadrado y termino la raíz. Entonces, básicamente,
este 2 y este 5, ¿de dónde viene? Del paréntesis de ahí arriba. De hecho, aquí voy a pintar esto en verde y finalmente esto en azul. Este en azul y este en azul. Entonces, pues puedo fijarme en la calculadora cuánto me da. Entonces, la raíz, en este caso, de 2 menos 4 todo al cuadrado, más 5 menos la raíz de menos uno, cierro paréntesis, elevo al cuadrado y pues me da 6 raíz de 2. O sea, el orden al final me dio igual. Ahora la respuesta es que la distancia de A a B es, en este caso, ¿cuánto? 6 raíz de 2 unidades lineales. Y listo, se acabó. Eso sería básicamente de este ejercicio. Bastante sencillo, la verdad, y si ustedes se dan cuenta, pues es bastante fácil de ver. Y lo que quería mostrar también era que da igual el orden en que yo pusiera, pero vean que siempre pongo o los dos primeros o los dos segundos. ¿Por qué? Porque es bueno también mantener un orden. Yo puedo cruzarlos, en este caso sí se puede hacer, pero no lo hagan. ¿Por qué razón? Bueno, porque en este caso, eh, pues sirve como para ejemplificar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Me voy a mover básicamente a la siguiente parte. ¿Qué es difícil? No. En este caso dice cálculo del punto medio. En la parte del punto medio, básicamente lo que dice es que si nosotros tenemos, de hecho voy a hallarme esto, y si yo tengo un punto medio, si yo tengo básicamente un punto A igual a x1, y1 y un punto B igual a un x2, y2, entonces puedo notar básicamente que lo que va a suceder es que voy a sumar al x1 y al y2, perdón, al x1 y al x2, y lo divido entre 2. Y el segundo componente de ese paréntesis para calcular el punto medio va a ser agarrar al segundo componente y el segundo componente, sumarlos y dividirlos entre ¿cuánto? Entre 2 también. Voy a cambiar un toquecito el color de este porque la verdad es que no me gusta el color en que se ve. Este con este y lo divido entre ¿cuánto? Entre 2. Y listo. Y listo, se acabó. Entonces, si yo quiero calcular básicamente el punto medio de dos puntos, pues simplemente agarro uno, agarro la otra componente del primero y lo divido entre 2. Y listo, me da la otra componente. Igual acá, agarro esta componente, para calcular la segunda componente, agarro la suma de ambas componentes de los dos puntos y la divido entre 2. Agarro esta, la sumo con esta y la divido entre ¿cuánto? Entre 2. Y finalmente ese sería el resultado. Entonces, punto medio es muchísimo más rápido. Punto medio es rapidísimo. Simplemente es calcular la mitad, básicamente, de cada uno de los puntos. O sea, sumo primeras entradas, segundas entradas con segundas entradas y ambas las divido entre 2. Así de sencillo. Demasiado fácil. No más que ustedes se pueden dar cuenta que sí, que es bastante facilito y pues ustedes se pueden dar cuenta que sí, completamente funciona. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya con punto medio no voy a perder mucho tiempo porque la verdad es que es bastante fácil y voy a hacer algunos ejercicios que aparecen en la parte de abajo porque básicamente ya solo me queda media hora. Vamos a hacer el primer ejercicio y vamos a hacer el número 3. O tal vez podríamos hacer el número 4. Podría ser. Sí, 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 podríamos hacer el número 4. Sí, porque el tres lo hice con el otro grupo. Tal vez podría juntarles ese y enviárselos. Vamos a hacer el número 2. No, no, perdón. El número 1 era. Híjole.
Entonces voy a poner un pequeño recordatorio. De hecho, lo voy a graficar en GeoGebra. Es el punto. GeoGebra es una herramienta que me permite graficar algunas cosillas. Entonces, digamos que puedo ver directamente el plano cartesiano y ver cómo funciona. El primer punto era el 2,1. Se me cambió de idioma a otro. Tendríamos el punto 3,4. Y finalmente el 6, me parece que el 6,2. Era así. Un 6,3. Ahí estaría. Y ahí estaría básicamente el triángulo. Entonces me preguntan qué tipo de triángulo es. Bueno, aquí puedo darme cuenta que no es tan fácil porque el triángulo está inclinado, así que no puedo decir, bueno, es un triángulo rectángulo. Tal vez sea rectángulo y ni cuentas nos demos. O sea, un triángulo de otro tipo de clasificación. Entonces, aquí está el triangulito y me lo voy a llevar al otro lado. Ahí, sí. Híjole, entonces uno dice, ¿cómo sé si este triángulo es un triángulo rectángulo? Es un triángulo según la clasificación. Voy a poner un pequeño recordatorio. Recordatorio. Hay diferentes tipos de clasificaciones. En este caso, hay triángulos de tipo por ángulos y por lados. En este caso, por lados, clasificación por lados. Entonces me puedo dar cuenta que tres lados de diferente medida. ¿Qué tipo de triángulo es? Bueno, es un triángulo escaleno. Dos lados de igual medida. En este caso sería, perdón, tres lados de diferente medida son escaleno, dos lados de igual medida son isósceles. Y finalmente, tres lados de igual medida es un triángulo de qué tipo? Es un triángulo de tipo eh, equilátero. Tres lados iguales. Listo, equilátero. Ah, bueno, ya tenemos básicamente la clasificación. Híjole, entonces aquí vamos con la solución del ejercicio. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, tendríamos que calcular la distancia o la longitud de cada uno de los lados. Entonces, sabemos que la longitud de AB, o sea, del lado AB, es directamente la distancia de ¿quién? La distancia de A a B. Pero ustedes saben que esto es igual a la raíz de las primeras componentes menos la primera componente menos la segunda se elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a esto? Vamos, en este caso, pues me voy a llevar esas medidas en la parte de arriba para no estarlas arrastrando, porque si no se van a ir olvidando. Entonces me puedo dar cuenta que primero vamos a as, ves y ces. Entonces me puedo dar cuenta que agarramos la medida del valor de A y le rezamos con el ves. Con el 3, 2 menos 3, todo al cuadrado, más en este caso, eh, 1 menos 4 todo al cuadrado. Entonces me puedo dar cuenta que aquí puse primero al 2 y al 1. Y puse de segundos a quiénes, al 3 y al 4. Y finalmente, pues la puedo calcular en la calculadora. Ahora pero lo voy a hacer ahorita todo en la calculadora después. La distancia de A a C va a ser igual a quién. Bueno, sería igual a 2 menos la primera componente del C, que es 6, todo al cuadrado, más la segunda componente, bueno, la segunda componente del A, menos la segunda del C, todo al cuadrado. Y listo.
Ahora, la distancia en este caso de B a C es igual a la raíz de las segundas componentes, la primera componente del B menos la segunda componente del C, más la segunda componente del B menos la segunda componente del C, todo al cuadrado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, en este caso puse al 2 primero, al uno, y finalmente puse a los componentes de quién? Del C, del B, del C. De igual manera aquí puse de segundos a los segundos componentes, a los componentes del C, y puse primero a los componentes del quién? Del B. Yo lo hice de esta forma, pueden poner cualquier otro orden, pero el resultado les va a dar exactamente igual. ¿Quién es la distancia de A a B? Bueno, es este segmentito de acá. ¿Cuánto es la distancia del B al C? Es este otro segmentito de acá. Y la distancia del A a C es este de acá. Entonces, básicamente, ahí tendríamos las tres distancias. Ah, bueno. ¿Y cómo procedemos? Calculadora. Entonces, la raíz de 2 menos 3 todo al cuadrado, más uno menos 4 todo al cuadrado, pues me daría exactamente igual a quién. Me daría igual a la raíz de 10. Vamos con el segundo. Vean que en este caso lo único que tengo que cambiar son las segundas componentes, porque lo puse de tal manera que básicamente a la hora de realizar las operaciones, pues simplemente cambio el 6 y aquí cambio el 3. Daría 2 raíz de 5. Que esto es igual a la raíz de 20. Y con respecto a la última, únicamente cambio las primeras componentes. Es 2 menos 6, o en este caso 3 menos 6, y 4 menos 3, que en este caso cambio nada más al 1. Y finalmente me da igual a raíz de 10. Entonces, claramente, este va a ser igual a raíz de 10, este va a ser igual a raíz de 10, este es 2 raíz de 5. Entonces, un triángulo de qué tipo? Isósceles. Se va a cortar en un segundo y cualquier cosa nada más se vuelven a conectar. Y listo. Nos vemos en un segundo.